Muy buenos días, estudiantes. Ante todo, preguntar y esperar que todos se encuentren muy bien. Les comento que vamos a comenzar esta semana la unidad relacionada con el tratamiento de las propiedades planta y equipo, tal como lo establece la NIC 16. Además, indicar que esta asignatura, como la hacemos en paralelo con la profesora Marcela Fernández, paralelo A, también vamos a invitar a esos estudiantes a que puedan revisar estos videos y comentarlos. En clase lo que realizaremos será atender sus dudas, consultas y profundizar algunos temas que a lo mejor a ustedes les pueden haber quedado pendientes después de haber revisado todo el material que les he subido al aula virtual y además el material que está en la base de datos que nos provee la Universidad Checkpoint. Estimados estudiantes, bienvenidos y a estudiar lo relacionado con las propiedades planta y equipo. Pasemos a revisar ahora lo definido o lo contemplado en la NIC 16 relacionado con la definición de estos activos fijos o propiedades planta y equipo. En primer lugar, de acuerdo a la norma que yo les he señalado, indica que los activos fijos o propiedades planta y equipo son activos materiales que cumplen ciertos requisitos. Y si usted se fija, estos requisitos además los contempla el marco conceptual, tal como lo revisamos en la segunda unidad de esta asignatura. Recordemos, las propiedades planta y equipo, primero que son activos tangibles, materiales, que quiere decir que se pueden tocar y que se pueden ver. Y tal como lo establece este párrafo 6 de la NIC 16, dice que estos activos fijos o propiedades planta y equipo los tiene una empresa para usarlos en la producción, en el suministro de bienes y servicios, arrendarlos a terceros o para propósitos u objetivos administrativos. Y además, lo más importante, que se espera utilizar más de un periodo en estas actividades. Como ven, estos requisitos que establece la NIC 16, tal como les digo, son primordiales para establecer si se trata de una propiedad planta y equipo o si no se cumple con los requisitos, tendríamos que revisar si realmente se va a activar o se va a llevar a resultado como un gasto. Ejemplos, tenemos las maquinarias, los edificios, equipos computacionales, plantas industriales, entre otros. ¿Ya? A modo de ejemplo, ahí les he agregado algunos dibujos para que ustedes se percaten de que efectivamente estos son los activos materiales y las propiedades planta y equipo que establece la NIC 16 y que deben ser activados cumpliendo los requisitos que establece el párrafo 6 y se van a activar como activo no corriente. ¿Por qué? Porque se espera utilizar durante más de un periodo en la empresa. Pasemos a revisar entonces lo relacionado con la clasificación de las propiedades planta y equipo, tal como lo habíamos comentado hace un momento. En primer lugar, indicarles que las propiedades planta y equipo se van a clasificar en el rubro de los activos no corrientes. Y, tal como lo habíamos dicho, ¿por qué lo íbamos a colocar aquí dentro de los activos no corrientes? Era porque se espera utilizar durante más de un periodo contable, por lo tanto, va a permanecer en la empresa por más de un ciclo normal de operaciones. También es importante señalar que la cuenta genérica donde se van a activar todos los activos materiales, los activos tangibles que cumplan con los requisitos mencionados en ese párrafo 6, se van a llevar a la cuenta propiedades, planta y equipo. Recordemos que cuando presentemos en los estados financieros las propiedades, planta y equipo y en general todos los activos
deben estar neteados, es decir, se debe descontar aquellos gastos asociados complementarios, que en este caso van a ser las depreciaciones acumuladas y las pérdidas por deterioro acumulado, como lo vamos a revisar más adelante. Veamos un ejemplo de una empresa, sociedad anónima, que aplica IFRS Full. Acá nosotros tenemos una empresa que es Sopraval, y si usted se fija, dentro de los activos no corrientes aparece la cuenta propiedades, planta y equipo y está neteada. Una de las cosas que uno puede visualizar en estos estados financieros es que además de la información que presenta del periodo que estamos analizando, es decir, el periodo actual, además le va a presentar la información al 31 de diciembre del año anterior y al 1 de enero del mismo año. Eso para facilitar después las comparaciones y los análisis financieros respectivos. En general, vamos a llevar entonces las propiedades, planta y equipo a los activos no corrientes en un estado de situación financiera clasificada. También debemos señalar que las notas explicativas nos van a reflejar información tanto general como específica de las propiedades, planta y equipo. No debemos olvidar que las notas explicativas contemplan y son consideradas un estado más financiero, de manera que nos puedan proveer esta información tanto cualitativa como cuantitativa de los elementos que la constituyen, que en este caso serían las propiedades, planta y equipo. Entonces nos vamos a encontrar con una nota explicativa de bases de presentación, que es muy general, donde, por ejemplo, se va a revisar las políticas contables relacionadas con las propiedades, planta y equipo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si las propiedades, planta y equipo se van a reevaluar o se van a dejar al costo histórico, ¿qué metodología vamos a utilizar para depreciarlo? ¿Cuáles son las bases para definir los valores residuales y las vidas útiles de estas propiedades, planta y equipo? Eso es en general. Pero también contamos con una nota explicativa específica de la propiedad, planta y equipo, donde vamos a desglosar la información que aparece de estos activos materiales, pero ya indicando que tenemos información en forma cuantitativa, es decir, cuál es el movimiento en moneda funcional de todo lo que ha ocurrido con estas propiedades, planta y equipos durante un periodo. Y como se fijan, tal como lo habíamos señalado para el activo no corriente, también acá en la nota explicativa nos va a señalar información relacionada con el año anterior y con el inicio del año que estamos revisando. Ahí aparecen todos los detalles de los aumentos, de las disminuciones, los costos asociados a la propiedad, planta y equipo, los gastos asociados también representados por las depreciaciones y la pérdida por deterioro de estos activos. Esos son términos que vamos a ver más adelante, pero en esta ocasión la idea es presentar a las propiedades, planta y equipo en los estados financieros y en general saber de qué se tratan estos activos no corrientes. Revisemos ahora términos o definiciones, conceptos que son de suma importancia para poder tratar las propiedades, planta y equipo, tal como lo señala el párrafo 6 de la NIC 16. Comencemos. Comencemos entonces a revisar estos términos que considera el párrafo 6 de la NIC 16 y que van a ser de suma importancia para el tratamiento eficaz o eficiente de las propiedades, planta y equipo. En primer lugar, vamos a revisar el término importe en libros. El importe en libro, tal como lo señala la NIC 16, cuando vamos a reconocer un activo,
lo vamos a hacer en el activo no corriente bajo el rubro activos no corrientes y la cuenta propiedades, planta y equipo. Entonces, el importe del libro señala que va a ser el valor del activo o este costo que va a tener nuestro activo, pero en forma neteada como lo habíamos comentado, es decir, le vamos a deducir las depreciaciones acumuladas y las pérdidas por deterioro del valor acumulada. Vamos a comentar esos términos el día de hoy, pero más adelante vamos a aprender cómo se definen las depreciaciones, las metodologías y las depreciaciones acumuladas. Veamos, ya que estamos hablando de depreciación, comentemos. Las depreciaciones, tal como lo señalan acá, es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros vamos a activar el bien en los activos no corrientes, estamos registrando el valor total, pero pensando de que este activo nos va a servir por más de un periodo, nos va a generar beneficio económico futuro, pero por supuesto que va a sufrir un deterioro a lo largo del tiempo, por el uso, por obsolescencia o por otros motivos que vamos a revisar en esta NIC 16. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, bueno, este bien va a durar 10 años, 20 años, y ese valor que hemos registrado en la contabilidad lo vamos a distribuir, tal como lo señala aquí, sistemáticamente a lo largo de esos 10 o 20 años. ¿Se entiende más o menos? También hablamos de la pérdida por deterioro, y aquí esto es un tema más complejo, es algo nuevo, no estaba contemplado en la norma nacional y por lo tanto nos va a reconocer el exceso del importe que tengamos en libro de estas propiedades, planta y equipo sobre su importe recuperable. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que nosotros queremos saber si efectivamente la propiedad, planta y equipo, la maquinaria, la instalación que tenemos registrada en la contabilidad, el valor que aparece allí es el que corresponde, es el más actualizado o el valor que nosotros vamos a recuperar si lo ponemos en la venta en el mercado. Por lo tanto, al aplicar la prueba de deterioro, nosotros nos vamos a percatar si efectivamente nuestra propiedad, planta y equipo no ha perdido valor o ha perdido valor en el mercado si nosotros lo quisiéramos recuperar. Entonces, ya que hablamos de las depreciaciones y dijimos del importe depreciable que lo íbamos a llevar en forma sistemática a lo largo de su vida útil, este importe, tal como se señala acá, dice que es el costo del activo u otro importe que lo haya sustituido menos su valor residual. Por lo tanto, estamos considerando que la propiedad, planta y equipo, la maquinaria, la instalación, siempre va a tener un valor de recuperación al término de su vida útil. Es decir, en este caso, los bienes no van a quedar valorizados en un valor cero cuando se acabe el periodo de la vida útil o cuando ya lo hayamos depreciado totalmente, porque esta es contabilidad financiera y no tributaria. En tributación, lo que se hace con los bienes normalmente, como ya están depreciados, se dejan a un valor de $1 para darle la existencia física. Pero nosotros en contabilidad revisamos el valor de los bienes y cada vez que confeccionamos los estados financieros, para que sea practicable, calculamos las depreciaciones y las pérdidas por deterioro, es decir, estamos constantemente actualizando y definiendo el valor real de los bienes. Por lo tanto, al término de la vida útil, tenemos que saber cuánto es lo que nos va a quedar o cuánto vamos a recuperar de este bien si queremos desapropiarnos de él, venderlo, enajenarlo, regalarlo, donarlo, entre otras cosas que podemos hacer con los bienes. Ya que hablamos del valor residual, es importante señalar que el valor residual es
el valor que la entidad ha estimado. Es una estimación. Por lo tanto, aquí podríamos definir las estadísticas como una herramienta importante para definir cuál es el valor de este bien que la empresa tiene y que va a tener las propiedades planta-equipo al término de su vida útil. Por supuesto, tal como señala ahí, después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condición esperada al término de su vida útil. ¿Qué quiere decir eso? Que estadísticamente debiéramos considerar todos los costos asociados a la enajenación o a la baja que le debemos dar a estos bienes. Generalmente los costos están asociados a la mano de obra o materiales o incluso a gastos asociados a desmantelamientos u otros servicios que podamos tener respecto a estas propiedades. La vida útil ya lo habíamos comentado, pero en general se trata del tiempo que se espera que la empresa utilice este activo, o también la NIC nos ofrece esta alternativa del número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo, es decir, del activo, por parte de una entidad. ¿Por qué? Porque inmediatamente aquí ya me está dando pie a que van a haber diferentes métodos de poder definir las depreciaciones. No solamente estos valores lineales que de alguna u otra forma nosotros conocemos, sino nos van a presentar otras metodologías que nosotros podamos utilizar. Y este importe recuperable que habíamos hablado con la pérdida por deterioro va a ser el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor en uso. Aquí ya se nos puso un poco más compleja la cosa porque el valor razonable es un término novedoso para nosotros, viene en norma full IFRS, contemplado en nuestro marco conceptual y en algunas normas específicas, donde se establece que es el valor donde hay dos o más partes informadas y se establece un valor para estas propiedades, planta y equipo o en general para cualquier activo. Por supuesto, menos los costos de venta que pueden estar asociados a ese valor y su valor en uso. Algo parecido a lo que hicimos con el VNR, el valor neto de realización. Entonces, estimados estudiantes, esta es la primera parte donde hemos discutido, mostrado en general de qué se tratan las propiedades planta y equipo, los conceptos asociados a las propiedades planta y equipo a tener en consideración en su tratamiento general, algunos ejemplos, cómo se deben mostrar en los estados financieros, en las notas explicativas, lo relacionado con el tratamiento general de las propiedades planta y equipo. Nos vemos luego y pasemos a la parte número 2.